Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el curso de mecanismos. Este ya es la penúltima clase. Vamos a estar evaluando o realizando el análisis cinético para el mecanismo manivela corredera. Y la última clase va a ser un ejercicio de los que posiblemente ustedes podrían tener que hacer el día del parcial. Quiero que arranquemos del que ya analizamos, del manivela balancín. Acordémonos que cogimos cada una de las componentes del mecanismo y las evaluamos por aparte. Escribimos para cada componente tres ecuaciones. Hicimos eso para la manivela. En la manivela dijimos de que era importante, en la manivela y en todos los eslabones dijimos que era importante identificar si habían fuerzas externas actuando para coger las componentes en X y en Y de dichas fuerzas y colocarlas en las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Dijimos que en la sumatoria de torques teníamos que identificar si había algún torque externo actuando para tenerlo en cuenta en la sumatoria. Repetimos este procedimiento con el acoplador. Nuevamente establecimos tres ecuaciones y dijimos que al igual que en la manivela era necesario tener en cuenta las fuerzas externas en sumatoria de fuerzas en X y en Y. En la parte de la sumatoria de torques, el torque que podrían generar si dichas fuerzas externas estaban aplicadas en un punto que no fuera el centro de gravedad. Y también dijimos que si existían torques externos, tenerlos en cuenta en la sumatoria de torques. Luego procedimos al balancín y al igual, como lo hemos mencionado, establecimos tres ecuaciones de interés. Entonces ahorita lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente: extender el análisis cinético de ese tipo de mecanismo que estoy mostrando ahí a el mecanismo del lado derecho. Acordémonos que el mecanismo del lado izquierdo lo transformo en el mecanismo del lado derecho a través de algo que nosotros llamamos reglas de transformación. En este caso utilizamos la regla que dice: las juntas revolutas en cualquier lazo se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar el grado de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos dos juntas revolutas permanezcan en el lazo. Quiero que identifiquemos acá que en los dos mecanismos tenemos un eslabón que gira 360 grados, que es nuestra manivela. Y tenemos otro eslabón que está en rotación, que está en movimiento de rotación, que es el acoplador. Observe que el acoplador en los dos escenarios es un cuerpo que está rotando. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el análisis cinético de lo que tenemos del lado izquierdo, que eso es manivela balancín, a lo que tenemos del lado derecho, que es una manivela corredera? Replicamos lo mismo, cogemos la manivela, la sacamos aparte y hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de torques. Exactamente lo mismo. Importante, miremos que cuando analizamos la manivela del mecanismo 4 barras conjuntas revolutas, para poder ubicar el centro de gravedad, establecimos un sistema coordenado X', Y', cuyo X' es paralelo a la representación cinemática del eslabón. Observamos en el mecanismo del lado derecho que se hace exactamente lo mismo. Tenemos un sistema coordenado X', Y', cuyo X' es paralelo a la representación cinemática del eslabón. Entonces, igualmente, para este eslabón vamos a aplicar las tres ecuaciones que aplicamos en el caso manivela balancín. Es exactamente igual, no hay ningún cambio con lo que ya hemos venido haciendo. Vamos ahorita con el acoplador. En el acoplador hay una pequeña diferencia, pero no es desde el punto de vista del análisis cinético, sino desde el punto de vista de cómo referencio el acoplador. En el mecanismo manivela balancín, el acoplador se referenció construyendo un sistema de coordenadas local paralelo al global con origen en la junta que conecta la manivela y el acoplador. Y ahí trazamos el valor θ3. En el mecanismo del lado derecho, nosotros vamos a posicionar el acoplador en función de un sistema de coordenadas local paralelo al global, cuyo origen es la junta revoluta que conecta al acoplador con la corredera. Y ahí lo que hacemos es medir θ3. Ahora, observen la forma de ubicar el centro de gravedad. En manivela balancín hicimos lo mismo, un X', Y',
cuyo cuyo eje X' es paralelo a la representación cinemática del eslabón acoplador. Miremos en el mecanismo del lado derecho. A, X', Y'. Listo, tenemos un X', Y'. Segundo, X' es paralelo a la representación cinemática del eslabón. De acuerdo, pero importante, ese sistema coordenado X', Y' en el mecanismo manivela corredera tiene su origen, al igual que en el mecanismo manivela balancín, en la junta que une a la manivela con el acoplador. Entonces, la representación o la ubicación del centro de gravedad en los dos mecanismos se realiza exactamente igual. Y por tanto, también voy a aplicar las mismas tres ecuaciones que apliqué en el acoplador cuando estábamos analizando el escenario manivela-balancín. Ahora, acordémonos que aquí tenemos el balancín y sobre ese balancín aplicamos la regla de transformación para poder obtener la corredera que estoy mostrando en este punto. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué ecuaciones puedo yo aplicar? ¿Puedo aplicar las tres ecuaciones? ¿Debo de aplicar dos? ¿Cuántas debo de aplicar? Entonces vamos a entrar a analizar esa parte. Observemos esta fuerza F3,4. F3,4 simplemente es fuerza que le hace el acoplador a la corredera y es igual en magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza que le hace la corredera al acoplador. Miremos esta fuerza Fp. Fp ya lo sabemos, todo lo que tenga P es una fuerza externa que en este caso se está aplicando sobre la corredera. Hagámonos una pregunta, y en la práctica, ¿qué es? ¿Ese valor qué es? Analicemos este motor de combustión de una moto. Esos motores de combustión tienen varios ciclos, cuando reciben el combustible o reciben la mezcla de combustible-aire, después viene un proceso de compresión, después viene una chispa que hace la ignición y desplazamiento del pistón hacia abajo. Entonces mire que acá realmente Fp va a ser una fuerza que va a estar cambiando dependiendo del ciclo. Si yo estoy en el ciclo en el cual se inicia la explosión, que es el que estamos viendo ahí, lógicamente esa fuerza va a empujar el pistón hacia abajo. Si yo estoy en el ciclo de compresión, entonces yo voy a tener que realizar una fuerza de compresión sobre el combustible y la fuerza va a estar empujando el cilindro hacia arriba. Miremos otro ejemplo bien interesante. Acá estamos viendo una bomba de pistón. Ya es fácilmente para todos nosotros poder identificar los mecanismos, ¿cierto? Ahí nosotros podemos ya mirar la corredera, tenemos el acoplador, tenemos la manivela. Es fácilmente nosotros poder identificar lo que necesitamos analizar. Mire que acá, en este caso, yo voy a tener que la fuerza que va a estar actuando sobre la cara del pistón va a ser la presión que tengo que hacer para poder sacar agua del pozo y llevarla hacia el exterior. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puedo aplicar la ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a M4 a G4X? Sí, la puedo aplicar porque existen componentes en X de F3,4, Fp y F1,4. ¿Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a M4 a G4Y? Sí, si tengo componentes en X de las fuerzas, pues voy a tener componentes en Y de F3,4, Fp y F1,4. Y la última pregunta, ¿puedo aplicar sumatoria de torques igual a IG4 alfa 4? Vuelvo y me interrogo, ¿lo puedo hacer? Quizás en este momento no es tan claro y vamos a dar respuesta a esa pregunta. La corredera o pistón se encuentra en traslación pura, el elemento no está rotando. Eso ya genera una diferencia con respecto al caso manivela-balancín. Algo que también tenemos que tener en cuenta, no existe ninguna aceleración o velocidad angular, el cuerpo se encuentra en traslación pura, entonces por tanto alfa 4 va a ser 0. Otra cuestión más, lo podemos ver en donde están las fuerzas actuando sobre la corredera. Todas las fuerzas actúan sobre el centro de gravedad de la corredera, entonces por tanto no hay vectores posición. Y si no hay vectores de posición, entonces yo digo que la sumatoria de torques va a ser igual a 0 y por tanto sobre la corredera solo van a existir
dos ecuaciones de nuestro interés, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a M4 a G4X y por el otro lado tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a M4 a G4Y. Si cogemos cada uno de esos componentes, pues vamos a tener F14X menos F43X. Mire que yo ya estoy utilizando la correspondencia para evitar redundancia en las ecuaciones, más FPX igual a M4 a G4X. Acordémonos que aquí siempre es una suma positiva porque estamos pensando en vectores. Pero el negativo del F43X es porque yo quiero utilizar F43 y no F34. Del lado derecho nos queda exactamente igual, F14Y menos F43Y más FPY igual a M4 a G4Y. Tanto en la ecuación del lado izquierdo como el lado derecho van a haber dos detalles que vamos a analizar a continuación y que son importantes. El primero, F14X. Mire que F14X es una componente en X de la fuerza que le hace la bancada a la corredera. Entonces yo digo que la única fuerza en la dirección X que puede existir en la interfase de contacto entre los eslabones 4 y 1 es la fuerza de fricción. Regresémonos al ejemplo del pistón, del motor de combustión de la moto. Necesariamente la superficie del pistón va a tener contacto con la camisa que lo está conteniendo. Ahí va a haber una fuerza de fricción. El siguiente dato es AG4Y. AG4Y es la componente de la aceleración angular del centro de gravedad en Y. Pero dijimos que este cuerpo no está rotando. Dijimos que este cuerpo está en traslación pura. Entonces, por tanto, esta componente es igual a 0. Recordando un poco la parte de fuerza de fricción, tenemos el ejemplo clásico. Un cuerpo en color verde está en contacto con un cuerpo de color café. Sabemos que en la interfase de contacto estos cuerpos no son lisos, tienen crestas y que en el momento en que yo aplique una fuerza F hacia la izquierda, esos cuerpos se van a trasladar y las fuerzas resultantes va a ser, o realizando un diagrama de cuerpo libre voy a tener el peso del cuerpo P en dirección Y negativa. Por acción y reacción vamos a tener una fuerza normal, que es la que le hace el cuerpo café al cuerpo P, y además de eso vamos a tener una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento de los cuerpos, que va a ser menor o igual a μ por n, siendo μ el coeficiente de fricción de los materiales en contacto. Entonces, ya que tenemos claro este concepto, yo puedo decir que F14X va a ser igual a ¿quién? A más o menos μ, que es la fricción entre el coeficiente de fricción de los cuerpos en contacto, por la normal, que en este escenario la normal sería F14Y. Quiero aclarar aquí, los signos positivo y negativo en el coeficiente de fricción son para reconocer el hecho de que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. El signo de μ siempre será opuesto al signo de la velocidad angular. Tengamos claro eso. Entonces, si yo tengo que la corredera se está desplazando hacia el lado izquierdo, sería una velocidad negativa. Entonces voy a tener que F14X va a ser igual a μ positivo por F14Y. Ya cuando yo utilizo la representación de F14X en función del coeficiente de fricción, yo puedo escribir esa ecuación como μ F14Y menos F43X más FPX igual a M4 a G4X. Ahora, yo quiero que comparemos la matriz A del manivela balancín con la matriz A del mecanismo manivela corredera. Observemos que estas tres líneas que hacen referencia a la manivela son exactamente igual. Los valores en cada una de las posiciones no cambian. Miremos la línea 3 menos R12Y, R12X menos R32Y, R32X. Vienen ceros. En este caso vienen ceros, viene 1. Importante,
¿Cambió el tamaño de la matriz? Sí, porque en manivela balancín tenemos una matriz de 9 por 9, en manivela corredera tenemos una matriz 8 por 8, pero lo que cada línea trae es exactamente lo mismo. Miremos el escenario del acoplador. Las tres primeras líneas de arriba, que están en rojo, las líneas 4, 5 y 6 son para el acoplador. En la matriz de abajo, las líneas 4, 5 y 6 son para el acoplador. Miramos que tengo que calcular un R23Y menos R23X menos R43Y, R43X. Exactamente igual que en el manivela balancín. Miremos ahorita estas tres ecuaciones para el manivela balancín. Posición 7, 8 y 9. 7 corresponde a sumatoria de fuerzas en X, 8 sumatoria de fuerzas en Y, 9 sumatoria de torques. Miremos acá, como lo habíamos mencionado anteriormente, sumatoria de torques igual a 0. Entonces, por tanto, la línea 9 de la matriz para el mecanismo manivela balancín la elimino para el caso del mecanismo manivela corredera. Miremos que aquí ya existe una pequeña diferencia y radica en el hecho de que en la línea 7 estoy incluyendo más o menos μ y en la línea 8 estoy incluyendo menos 1, 1, que corresponde a las fuerzas internas que actúan sobre el mecanismo. Entonces realmente la mayor diferencia acá es en las líneas 7 y 8, pero si ustedes se dan cuenta, en la línea 7 y 8 no hay que hacer completamente nada porque μ es un dato del problema. Entonces realmente desde el punto de vista matemático es más fácil resolver un análisis cinético de un mecanismo manivela corredera que hacer el análisis cinético de un mecanismo manivela balancín. Ya finalmente estoy mostrándole acá a ustedes cómo queda el sistema matricial AX igual a B. Observamos en la línea 1, 2, 3 son las ecuaciones para la manivela, en las ecuaciones 4, 5 y 6 son para el acoplador, 7 y 8 son para la corredera. Miren que yo voy a poder tener fuerzas externas actuando sobre el acoplador. Yo podría tener una fuerza externa Fp y podría tener un torque. Pero ya en este momento nosotros sabemos que si tenemos una fuerza externa actuando sobre un punto que no es el centro de gravedad, entonces voy a necesitar modificar líneas 4, 5 y 6. Y si además de eso, por cualquier razón, tengo un torque externo T3 actuando sobre el acoplador, voy a tenerlo que adicionar o modificar la línea 6 de ese sistema matricial. La forma de calcular los vectores posición y sus componentes se hace exactamente igual a como lo hicimos para manivela balancín. Miren que la información conocida, masas, aceleraciones, inercias, aceleraciones angulares, aceleraciones de los centros de gravedad, va a ser conocida, información entregada por el problema. A este punto ya hemos finalizado la parte conceptual del análisis cinético del mecanismo manivela corredera. En la próxima clase estaremos realizando ejercicios de este tipo de mecanismo, ejercicios exactamente igual a los que les van a aparecer el día del parcial si decido colocar ejercicios manivela corredera. Muchachos, que estén muy bien, muchos éxitos.